Qué maravilloso nuevamente poderles saludar en esta mañana tan especial, amados hermanos, hermanas, amigos, que día a día están al pendiente de nuestras transmisiones. Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por darnos la oportunidad de llegar hasta sus casas, hasta sus hogares. Tenemos la bendición a través de estos medios de poder, lo hemos mencionado en otras oportunidades, de cruzar fronteras, de poder llegar a aldeas, a municipios, a departamentos y por qué no decirlo también a países. Tenemos la bendición de poder tener dentro de nuestros seguidores algunas personas que nos ven y nos siguen desde otros países. Qué bueno es poderles saludar a ustedes, qué bueno poderle saludar a cada uno de los que en esta mañana nos ven. Tenemos varios hermanos y hermanas conectadas. Bienvenida hermana Flor y Cuté, qué bueno tenerle con nosotros. Bienvenida hermana Juanita. Hermano Edgar, un fuerte abrazo para usted y su familia. A Michi y Esca, saludos en esta mañana. Saludamos muy cordialmente también a Maynor López, a Paola. Qué bueno que puedan estar conectados con nosotros. A Pablo Guterres, bienvenido. Qué bueno que esté con nosotros. Hermana Melita Tamani, qué bueno que nos pueda estar viendo en esta oportunidad. Quisiéramos, hermana Melita Tamani, que nos escribiera para indicarnos desde qué país nos ve y desde qué país nos sigue, ¿verdad? Ha sido una hermana que constantemente ha estado interactuando en nuestra página y la bendecimos, amada hermana, y quisiéramos que nos indicara desde dónde usted nos sigue, ¿verdad? También damos la bienvenida. Vamos a ver acá otros hermanos que están conectados. A hermano Rolando Díaz, también hermano Rolando Díaz, si fuera tan amable de indicarnos desde qué país nos ve, desde dónde usted nos sigue, ¿verdad? Tenemos esa bendición de tener pues diferentes seguidores en nuestra página y pues nos sentimos complacidos por esto. Y bueno, tenemos diferentes hermanos que están conectados, los hermanos de la iglesia, de la congregación, la familia Mérida. Qué bueno tenerles en esta mañana. Carlos Cardona, Arodi. Y bueno, tenemos a otros hermanos más que por cuestiones de tiempo no les podemos saludar, pero bienvenidos hermanos y hermanas, familias. Qué bueno que podamos tener este tiempo para podernos conectar y poder estar delante de la presencia de nuestro Dios. Hoy es un día bien especial para nosotros como cristianos, y por eso es que juntamente con mi familia y con nuestro hermano Isaí, en esta mañana hemos apartado este tiempo porque hoy la población cristiana, el sector cristiano, celebramos un acontecimiento tan trascendental, tan histórico, un acontecimiento que ha trascendido a lo largo de la historia de la humanidad. Y es que hace más de 2000 años atrás se dijo: ha resucitado. Y hoy nosotros celebramos la resurrección de nuestro amado Salvador Jesucristo. Y por eso es que para nosotros hoy es un día de fiesta, hoy es un día de regocijo, hoy es un día de exaltación en donde nosotros podemos recordar su muerte, esa pasión tan terrible, tan dramática que tuvo nuestro Salvador, y que todo eso Él lo hizo por amor a usted, Él lo hizo por amor a mí, por amor a cada uno de los que nos encontramos en este lugar, y cada uno de los que se encuentran allí en sus hogares. Él se ofreció voluntariamente, pero no solamente se ofreció, fue crucificado y fue sepultado, sino que
La palabra nos enseña que al tercer día nuestro Salvador Jesucristo se levantó de los muertos. Y por eso es que hoy exaltamos nosotros al resucitado. Hoy nosotros exaltamos y glorificamos a ese maravilloso Salvador Jesucristo que se levantó de los muertos. A diferencia de muchas personalidades que en muchas religiones les han tomado como deidades, la tumba de ellos todavía está ocupada. En la tumba de Buda están allí sus huesos. En la tumba de Mahoma, ahí están los huesos, ahí están los restos, ahí están los restos de todos aquellos personajes que en algún momento los han tomado como deidades, como divinidades, pero para nosotros como sector evangélico, para nosotros, nuestro Salvador, el que dio su vida en rescate por usted y por mí, se levantó de los muertos y hoy Él vive, hoy Él está a la diestra del Padre, hoy Él intercede por usted y por mí. Y por eso qué glorioso este día, mis amados hermanos. Este momento es un momento de regocijo, porque el apóstol Pablo, figúrese que el apóstol Pablo se toma todo el capítulo número 15 de la primera carta a los Corintios, se toma todo ese capítulo para poder enseñar y poder dar por sentado y presentar, por supuesto, las bases de lo que fue la muerte, de lo que fue el sepultamiento, de lo que fue primero la muerte y la crucifixión de Jesús, el sepultamiento y posterior la resurrección de Jesús. Pero adicional a eso también él menciona y habla acerca de las diferentes apariciones, porque no solamente Jesús resucitó, sino que aparte de eso, Él evidenció que verdaderamente se había levantado de los muertos. Y por eso es que en esta mañana vamos a estar hablando en un momento acerca de la resurrección de Jesús, un acontecimiento incuestionable, porque hoy no se puede cuestionar la resurrección de Jesús, porque es algo evidente y lo vamos a ver en un momento a la luz de la palabra. Pero le estaba diciendo, todo el capítulo número 15 de la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo se toma toda esa carta para poder hablar y poder presentar las bases y poder presentar todo a través de la historia, cómo fue ese hecho tan maravilloso de la muerte, la pasión, el sepultamiento y la resurrección de Jesús. Pero el apóstol Pablo menciona algo en esa carta y quisiera solamente dar lectura a ese texto, porque en realidad hay tanto que hablar en esta mañana en torno al tema de la resurrección. Pero fíjese que el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 15, y si usted está conmigo, en el versículo número 14, el apóstol Pablo presenta algo de lo que hoy nuestra fe, hoy nuestras reuniones, hoy nuestros cultos no tendrían sentido si esto no hubiera acontecido. Oiga lo que el apóstol Pablo presenta en el verso 14. Dice, y si Cristo no resucitó, dice, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Imagínese, amado hermano, amada hermana, que si nuestro Salvador Jesucristo no se hubiese levantado de entre los muertos, si nuestro Salvador Jesucristo no hubiese resucitado, no tendría sentido en esta mañana por qué cantarle a Él. No tendría sentido nuestras reuniones, ni tampoco tendría sentido el poder predicar y el poder enseñar la palabra de nuestro Dios. Porque sería, como dice el apóstol Pablo, vana sería nuestra predicación y también sería vana, no tendría sentido nuestra fe. Pero bendita sea la gracia de nuestro Dios, bendita sea la gracia de nuestro Salvador, porque Él, como lo estamos diciendo, Él se levantó de los muertos y hoy Él vive. Hoy Él vive. Por eso hoy nosotros adoramos
al Dios resucitado. Hoy nosotros adoramos y exaltamos al Cristo resucitado que está a la diestra del Padre. Por eso, usted siéntase dichoso que en quien usted ha depositado su fe no es en cualquier personalidad, es en el Dios verdadero. Y por eso es que hoy nuestra predicación no es en vano, ni nuestra fe es vana, porque realmente sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza. Y por esa razón es de que en esta mañana queremos hablar acerca de ese tema, ¿verdad? La resurrección de Jesús, un hecho incuestionable. Es decir, a pesar de que muchos escépticos, a pesar de que muchos agnósticos, y por qué no decirlo, a pesar de que muchos ateos en algún momento traten de refutar y traten de presentar algunas teorías, porque hay algunas teorías que giran en torno al hecho histórico de la resurrección de Jesús. En cuanto al tema de la crucifixión, hay muchas teorías que giran en torno, porque la historia nos muestra, y quiero compartirle un poco de la historia solo para que usted tenga presente algunas de las fuentes que giran contrarias a nuestra posición. Sin embargo, por eso en esta mañana yo le quiero compartir la palabra, porque yo quiero que usted pueda entender en esta mañana que el tema de la resurrección es un hecho que no se puede cuestionar. Es decir, tenemos bases, nosotros tenemos realmente las bases a través de lo que la Escritura nos enseña en torno a lo que creemos, sin importar lo que digan otras fuentes, sin importar lo que digan, ya lo mencionaba, los escépticos, los agnósticos, los ateos y cualquier otra persona que no quiera reconocer que Jesús se levantó de los muertos. Pero le decía, en torno al tema de la crucifixión, la historia nos muestra de que cuando las personas, porque adicional a que Jesús y los dos malhechores fueron crucificados, déjeme decirle que la historia en tiempos de Jesús, esa era la pena de muerte, y hubieron muchas personas, al igual que nuestro Salvador, que fueron crucificados. Y uno de los castigos que se trataba de evidenciar y que se llevaba a cabo, se ejecutaba este castigo de la crucifixión, giraba en torno a que en algunos casos a los cuerpos los dejaban colgados en el madero, los dejaban colgados en la cruz, de modo de que llegaban las aves de rapiña. Ya una vez el cuerpo muerto, llegaban las aves de rapiña a comerse aquellos cuerpos, de modo de que el cuerpo de aquella persona desaparecía. O por otro lado también venían algunas fieras salvajes del campo y venían a devorarse los cuerpos muertos de aquellas personas que habían sido pues procesadas por esa condena, por esa pena de muerte. De modo de que las fieras del campo venían y devoraban aquellos cuerpos que estaban colgados en el madero. Y entonces algunas teorías giran en torno a que algunas aves de rapiña se comieron el cuerpo de Jesús. Otros dicen que el cuerpo de Jesús se lo devoraron las fieras salvajes. Otras teorías de estos grupos que ya les había mencionado hace un momento también mencionan que en torno al tema ya propiamente de que Jesús fue sepultado, y que cuando los discípulos fueron y se dirigieron, no solamente los discípulos, sino que también algunas de las mujeres que le seguían y fueron a la tumba y encontraron la tumba vacía. Algunas teorías para querer contrarrestar nuestra posición y nuestra fe hacen alusión y dicen que los discípulos, en medio de la turbación y en medio de la confusión en la que se encontraban, por equivocación, escuche esto, por equivocación ellos fueron a una tumba que nunca la habían ocupado. Es decir, ellos fueron a una tumba equivocada y por esa razón encontraron aquella tumba vacía. Y entonces estas son las teorías que tratan de presentar a algunos escépticos, a algunos ateos, algunas corrientes que tratan de
de llevar la contraria a nuestra posición como cristianos. Sin embargo, a través de la palabra en esta mañana queremos entonces mostrar a través de las escrituras qué es lo que el Señor dice en torno al tema de la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo, porque no podemos nosotros cuestionar este acontecimiento que se evidenció, y por eso permítame entonces compartirle esto. Lo primero que necesitamos entender es que Jesús que Dios resucitó, al que fue crucificado. Dios resucitó a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por esa razón es de que cuando nosotros leemos, y en aspectos propiamente teológicos, cuando nosotros empezamos a analizar lo que es el anuncio, lo que es la predicación, que repito, en aspectos teológicos prácticamente esto se conoce como el querigma apostólico. El querigma apostólico giraba precisamente en torno a la predicación precisamente de la muerte, del sepultamiento y de la resurrección de Jesús. En eso consistía el mensaje y la predicación de la primera comunidad cristiana en predicar el evangelio y de predicar las buenas nuevas. Por eso el querigma apostólico giraba precisamente en torno a poder dar a conocer que Jesús había resucitado. Y por eso, escuche, yo quiero que me acompañe con su Biblia al libro de los Hechos, capítulo número 2 y versículo 32. Por favor, acompáñenme con su Biblia así rápidamente. Vamos a leer algunos textos rápidamente porque no queremos ser gravosos con su tiempo en este momento. Pero escuche lo que dice acá en el versículo 32 del libro de Hechos. Dice: a este Jesús, bueno, desde el verso 31 dice: viendo antes, dice, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su cuerpo, dice, vio corrupción. Pero oiga el verso 32, dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual, dice, todos nosotros, está diciendo esa audiencia de testigos oculares. Escuche, es decir, todos aquellos hombres y mujeres que siguieron un día al Maestro son los que están dando crédito y son los que están dando fe y están atestiguando que verdaderamente Jesús ha resucitado. Y por eso dice: de lo cual todos nosotros somos testigos. Por eso es que el querigma apostólico, la predicación de los discípulos precisamente giraba en torno a poder dar a conocer que Jesús se había levantado de los muertos. Y hoy nosotros lo mismo hacemos. Hoy nosotros anunciamos y damos a conocer que tenemos a un Cristo de poder, como dice un canto, que de la tumba se levantó. Pero bueno, no solamente esto. Aquí en el capítulo número 3, siempre del libro de los Hechos, versículo 15, por favor acompáñenme. Como le decía, voy a citar algunos textos así rápidamente, solamente para que usted pueda ver y pueda constatar, y porque estamos tratando de decir que la resurrección de Jesús es un tema que no se puede cuestionar, es un tema que no se puede discutir, y no podemos nosotros dudar de la resurrección de nuestro Señor. Por eso vea, el verso 15 dice: y matasteis, dice, al autor de la vida. Es decir, el apóstol Pedro les está hablando a los judíos y les está diciendo: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios, dice Pedro, ha resucitado de los muertos, de lo cual nuevamente él viene a testiguar y a decir, de lo cual nosotros, dice, somos testigos. Es decir, había muchos testigos que podían dar fe. Habían diferentes comunidades de aquel tiempo, de aquella época, que podían dar crédito y podían dar fe, que en realidad el tema de la resurrección de Jesús, como quisieron pintarlo los del Sanedrín, como quisieron pintarlo los fariseos, no era una cuestión reconstruida de parte de los discípulos, no era una cuestión inventada de parte de ellos,
como ellos quisieron presentarlo al pagar y al poder sobornar a aquellos soldados. ¿Recuerda usted? Aquellos soldados que estaban custodiando la tumba de Jesús, y que cuando ellos vieron todo aquel movimiento y que de una forma sobrenatural la piedra que había sellado la tumba del maestro, de una forma sobrenatural aquella piedra fue removida, y aquellos soldados fueron impresionados al ver aquel acontecimiento y se dirigieron al Sanedrín para poder dar a conocer lo que había acontecido. Y los del Sanedrín entonces vinieron a sobornar a aquellos soldados, diciéndoles: si a ustedes les preguntan, digan, anuncien que los discípulos se robaron el cuerpo. Es decir, ese fue el planteamiento que se quiso presentar en aquel tiempo para querer poner en duda el tema de la resurrección de Jesús. Y por eso es que los discípulos, los seguidores de Jesús de aquel tiempo, en el anuncio, en su predicación, en ese querigma apostólico, ellos empiezan a dar fe y ellos empiezan a reafirmar que el tema de la resurrección no es ninguna invención, no es invento de ningún hombre, no es algo que fue sacado de la manga de la camisa de nadie, sino que fue un hecho real, tal cual hoy nosotros lo creemos. No sé si usted puede afirmar su fe y su confianza en el Cristo resucitado, pero realmente Él se levantó de los muertos. Eso no se cuestiona, eso no se duda. Y por eso es que si podemos seguir leyendo aquí mismo en Hechos capítulo 4, pero ahora en el versículo número 10, escuchen nuevamente, estoy tratando de presentarle lo que los discípulos están hablando en torno a Jesús. El verso 10 dice: sea notorio a vosotros. Una vez más, aquí está Pedro y Juan delante del Sanedrín, delante de todos aquellos que, le decía hace un momento, quisieron reinventar una teoría, quisieron malinformar a toda la comunidad, quisieron malinformar a toda la población de aquel tiempo, diciendo y dando a conocer que los discípulos se habían robado el cuerpo de Jesús. Pero aquí está Pedro y Juan delante del Sanedrín, y en el verso 10 les dice las siguientes palabras: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros, dice, crucificasteis, y a quien Dios, una vez más Pedro resaltándose, y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él, este hombre, dice, está en vuestra presencia sano, porque se había dado un milagro, ¿verdad? Que se había operado como resultado de un paralítico que se encontraba en el templo de la Hermosa, y que aquel hombre se encontraba mendigando, y cuando Pedro y Juan entran al templo, el hombre necesitaba unas monedas, y Pedro y Juan le dicen: no tenemos oro ni plata, pero de lo que tengo te damos, o de lo que tenemos te damos. Y Pedro y Juan oran por aquel hombre es sanado, aquel hombre es restablecido en su salud, aquel hombre empieza a caminar. Por eso en esta mañana podemos decir: para nuestro Dios no hay nada difícil, para Él no hay nada imposible. Y por eso, si usted está atravesando un problema, si usted está atravesando alguna situación, tenemos a un Dios todopoderoso que levantó de los muertos a Jesús, hizo que ese paralítico que se encontraba en la Hermosa se levantara. Y es precisamente a ese Cristo de poder, a ese Cristo resucitado, al que anunciamos en esta mañana, a quien predicamos y a quien conmemoramos, porque es por ese sacrificio maravilloso que hoy nosotros podemos fortalecer nuestra fe. Entonces, básicamente vamos viendo y vamos comprendiendo que empiezan a haber algunas personas que empiezan a dar crédito sobre el tema de la resurrección de Jesús. Pero vayámonos un poco más adelante, siempre aquí en el libro de los Hechos, pero ahora en el capítulo número 10, por favor. Hechos capítulo número 10, desde el versículo 39. Escuche lo que dice acá.
nosotros, dice Pedro nuevamente, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo, dice, en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Es decir, Pedro está dando testimonio de que todo lo que se dice acerca de Jesús fue real. A quien colgaron, dice, matándole o colgándole en un madero, a este, dice, levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, porque en realidad Jesús no se manifestó a todos, sino que fue a ciertos grupos de personas que en un momento, si usted me lo permite, se lo voy a mostrar, porque la razón en esta mañana, por eso le hemos puesto al tema en esta mañana, es la resurrección, un acontecimiento incuestionable, y lo estamos viendo a la luz de la palabra. Pero oiga, dice el verso 41, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó, dice, que predicásemos al pueblo y testificamos que Él es el que Dios ha puesto por juez de los vivos y de los muertos. Y todavía dice el verso 43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Por eso es que hoy nosotros anunciamos al Cristo resucitado, a ese varón de dolores que habla Isaías 53, el que fue experimentado en quebranto, de aquel de quien usted y yo habíamos escondido nuestro rostro, pero que Dios le levantó de los muertos, y por eso es que a Él le alabamos en esta mañana. Hoy recordamos, como decíamos al inicio, y hoy podemos conmemorar ese sacrificio maravilloso que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Imagínese que si Él no hubiese estado dispuesto a morir por usted, a morir por mí, si Él no hubiese estado dispuesto a morir por nuestros pecados, ¿qué sería de nosotros? Pero dice la palabra que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Todo lo que nosotros merecíamos sufrir y todo lo que nosotros necesitábamos pagar, Él lo pagó ya por nosotros en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás. Hace más de 2000 años atrás. Por eso es que a Él le alabamos, a Él le exaltamos, a Él le glorificamos en esta mañana. Pero bueno, aparte de lo que ya hemos hablado, de lo que ya hemos mencionado, también quiero presentarle de que a través de las Escrituras podemos ver que son muchos los testimonios que afirman que Jesús resucitó. Es decir, a través de las Escrituras nosotros podemos ver que van a haber demasiados testimonios, como leíamos acá en el capítulo 10 y verso 41 de Hechos, donde dice, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Es decir, hubieron algunas personalidades a quien Jesús se les apareció, o en quien Jesús se manifestó ya con un cuerpo resucitado. Y por eso es que queremos que usted vea también a través de la palabra, en el capítulo 16 del Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 1 en adelante. Vayamos, por favor, acompáñeme con su Biblia. No quiero ser muy extenso a través de la palabra. Como le decía, el tema es bastante amplio. Hay tanto que hablar en torno a la resurrección de Jesús, pero no quiero ser gravoso con eso. Sin embargo, sí quiero que puedan quedar las bases bien sentadas de dónde está puesta nuestra fe. De que verdaderamente Jesús resucitó, y que aunque vengan muchas personas a querer cuestionar este tema, y aunque quieran venir muchas personas a querer hablar y a querer refutar en cuanto a esto y querer decir otras cuestiones, usted y yo sabemos que esto fue real. Marcos 16:1 dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé
Compraron especias aromáticas para ir a ungir al maestro, oiga. Y muy de mañana, el primer día de la semana, un día como hoy, el primer día de la semana, dice, vinieron al sepulcro y ya salido el sol, porque decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, dice, vieron removida la piedra de la entrada del sepulcro. Pero cuando miraron, dice, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, dice, y se espantaron. Verso 6. Mas él les dijo, no os asustéis. Escuche esto. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Y las palabras, el anuncio de este ángel es, y es lo que hoy declaramos, dice, ha resucitado. Ha resucitado, dice, no está aquí. Mirad el lugar, dice, donde le pusieron. Aquel lugar estaba vacío, amados hermanos. Aquella tumba estaba vacía, pero no porque se hayan robado el cuerpo, y tampoco porque se hayan confundido de lugar como algunos escépticos tratan de decirlo, sino porque Él se levantó de los muertos. Él resucitó. Hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Entonces aquí encontramos el primer testimonio de estas mujeres a quienes se les anuncia que Jesús ha resucitado. Y al igual como a estas mujeres, podemos ver otros testimonios más a través de la Escritura. Por favor, acompáñenme. Lucas capítulo 24, versículo 36. Lucas capítulo 24, versículo 36. Oigan lo que dice acá. Ya para este momento Jesús se aparece a los discípulos, pero se les aparece de una forma extraordinaria. Recuerde de que como resultado del temor en el que se encontraban los discípulos, recuerde, las palabras de Jesús se cumplieron tal como Él las había anunciado. Todos se iban a escandalizar, es decir, todos iban a huir, todos se iban a separar y van a salir a resguardarse, porque todo esto iba a desatar una persecución. Sin embargo, pues ellos se encuentran reunidos y escondidos en una casa. Y dice el verso 36 del capítulo 24 del Evangelio de Lucas: este cuarto, esta casa, se encontraba con las puertas cerradas. Y oiga esto, verso 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, porque Jesús traspasó. Jesús no tocó las puertas, no se abrió las puertas. ¿Cómo ha entrado? Pues obviamente esto ya es otro tema, es otro asunto, ¿verdad? Pero dice el verso 38, pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Y Jesús, oiga lo que les dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, dice, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, dice, de gozo no lo creían, estaban maravillados. Y Él les dijo: tenéis aquí algo que comer. Oiga, Jesús se hizo presente. Y Jesús les dice: miren, aquí están las marcas, aquí están las evidencias de que yo soy y yo he resucitado. Jesús se manifestó a ellos. Por eso aquí volvemos a encontrar otro testimonio que nos muestra, que nos evidencia que en realidad el tema de la resurrección es tan real, es tan verídico y no se puede cuestionar, no se puede dudar. Por eso yo le comparto esta palabra, para que usted sea fortalecido en lo que cree, pero sobre todo en quién usted ha creído, sin haberle visto, sin haberle conocido, porque eso es lo que el apóstol Pedro dice: a quien amáis sin haberle visto. A Él le amamos, aunque no le hayamos visto, pero sí creemos en lo que su palabra dice. Ahora vayamos a otro texto más, capítulo 20 del Evangelio de Juan.
versículo número 11, Evangelio de Juan capítulo 20, verso 11. Para este momento quiero recordarles algunos de los discípulos. Este es otro acontecimiento. Es que acá se aparece a María Magdalena, y es que todos se habían reunido en determinado lugar y María Magdalena se había quedado afuera. Oiga lo que dice acá: volvieron los discípulos a los suyos, pero María, dice, estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, dice, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, y ella les dice: ¿por qué se han llevado, dice, a mi Señor? Y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió, y oiga esto, dice, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Y volviéndose ella le dijo: Rabuní, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos, dice, las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho esas cosas. Es decir, empezamos a ver y empezamos a notar que empezaron a ver diferentes personajes a los que Jesús se les apareció, a los que Jesús se les manifestó ya resucitado. Entonces empezamos a encontrar diferentes acontecimientos. Pero aquí mismo, donde nos encontramos en el capítulo 21, siempre del Evangelio de Juan, solo que aquí se les presenta nuevamente a los discípulos. Capítulo 21, verso 1, dice de la siguiente manera. Dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos de esta manera. Oiga, dice: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron a una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, dice, se presentó Jesús, oiga, en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, es decir Juan, dijo a Pedro: es el Señor, Simón Pedro. Y cuando Pedro oyó dice que era el Señor, se ciñó la ropa y se echó al mar. Y los discípulos vinieron con la barca arrastrando las redes, pues no distaban de tierra sino como de 2 estadios, o como 200 codos, perdón. Pero oiga lo que sigue diciendo acá. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo: traed los peces que habéis de pescar. Y subió Pedro y sacó la red de la tierra. Y bueno, pero sigamos más adelante. En el verso 12, oiga lo que dice. Les dijo Jesús: venid y comed. Y oiga esto. Y ninguno de ellos, dice, se atrevía a preguntarle: ¿y tú quién eres? Porque dice que ellos sabían perfectamente que era el Señor. Es decir, ellos sabían que era Jesús. Y por eso es que Jesús también se les manifiesta a los discípulos de una forma muy particular. Pero bueno, si podemos ir cerrando este espacio,
El apóstol Pablo, al igual como muchos otros testigos, tiempo me haría falta para poderle dar a conocer los diferentes testimonios de las apariciones de Jesús con un cuerpo ya resucitado. Tiempo nos haría falta. Esto no solamente son los únicos testimonios. Cuando usted se detiene a analizar los diferentes testimonios de las apariciones de Jesús resucitado, va a encontrar muchos, pero yo solamente le estoy haciendo una síntesis de algunos de los tantos testimonios que encontramos en la Biblia. Pero el apóstol Pablo también da a conocer su experiencia y da a conocer su testimonio. Aquí mismo en Corintios capítulo 15, donde iniciamos a leer desde el momento en que abordé el tiempo, dice en el verso 3, capítulo 15 de Primera de Corintios, verso 3 en adelante, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y entonces aquí empieza en el verso 5, dice: y que apareció a Cefas, es decir, a Pedro, y después a los 12. Y después dice: apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales, decía Pablo en aquel tiempo, de los cuales muchos viven aún, y otros, decía Pablo, ya duermen. Después, dice en el verso 7, apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y el verso 8, Pablo presenta su experiencia. Y Pablo dice: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. También el apóstol Pablo tuvo la experiencia de poder conocer y poder ver al Jesús resucitado. Por eso Pablo en cada una de sus cartas, y Pablo viene a poner las bases del tema de la resurrección. Por eso el apóstol Pablo viene a presentar prácticamente las bases de toda una teología sistemática. El apóstol Pablo viene a presentar todas las bases doctrinales de nuestra fe, de aquello en lo que nosotros creemos, de aquello en lo que nosotros basamos nuestra fe. Y entonces, por esa razón es de que hoy nosotros exaltamos al Cristo resucitado, pero Él no solamente resucitó, sino que en Marcos capítulo 16, verso 9, nos presenta ahora la posición del Hijo de Dios. Hoy Él está a la diestra del Padre. Hoy está a la diestra del Padre, dice Marcos 16, 9, y el Señor, después que habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra del Padre. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22, el apóstol Pedro dice: el cual está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, estando, dice, a Él sujetos los ángeles, las potestades y las autoridades. Y de la misma forma el apóstol Pablo nuevamente en Romanos capítulo 8 y verso 34 dice: ¿quién es el que condenará? Hablando y preguntando a ver si hay alguna condenación para el que está en Cristo Jesús. Y él dice: Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además, dice, está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. Entonces hoy Cristo está a la diestra del Padre y hoy está intercediendo por usted. Hoy Él intercede por usted, Él intercede por mí. Y por eso, amados hermanos, hoy usted ha conocido a través de esta pequeña enseñanza en quién ha puesto su confianza. Hoy usted ha entendido y ha conocido en quién ha puesto su fe. Y por eso es que en esta mañana vamos a ir terminando y cerrando este tiempo, este espacio, nuevamente diciéndole y cantándole al Señor esa alabanza que entonábamos ya para escuchar la palabra, sobre todo. Porque en la cruz Él murió por amor a nosotros. Y por eso yo quiero invitarle para que allí donde usted está, desde el lugar donde usted nos visualiza, pueda cantar y pueda entonar, y que juntos nosotros podamos en esta mañana poder conmemorar desde nuestras casas al resucitado, aquel por el que hoy nosotros tenemos vida,
aquel que nos redimió de la condenación, de la maldición, del peso del pecado que cargábamos sobre nosotros. Por eso es que hoy ya no hay condenación para nosotros, amados hermanos. Y si usted que nos ve, usted que nos escucha, todavía no se ha entregado a Cristo, le tenemos la buena noticia: ya Cristo ya pagó el precio por sus pecados, ya Cristo pagó el precio por su culpa. Solo usted necesita entregar su vida a Él. Por eso en esta mañana le cantamos con todo nuestro corazón al que se entregó en la cruz. Gracias, Jesús. Sobre todos, por venir. Gracias por morir por nosotros. Sobre todos. Gracias por no negarte. Gracias por no rehusar a ese paso tan difícil. Y fue por mí, por amor. Hoy te damos gracias, Señor, por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias porque el peso del pecado que había sobre nosotros ha sido quitado, Señor. Gracias porque hoy ya no hay más condenación para nuestras vidas. Hoy hemos sido libres del pecado. Hoy hemos sido libres de la muerte y de la condenación. Y hoy, Señor amado, tú nos has reconciliado para con el Padre. Y cuando, Señor, estaba esa pared que nos separaba delante del Padre, cuando no teníamos ningún acceso al Dios poderoso, hoy tenemos entrada, Señor amado. Hoy tenemos entrada libre. Hoy nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia confiadamente, sin ningún estorbo, sin ningún impedimento. Por eso, gracias, Señor, por ese sacrificio. Gracias, Señor, por haber sido inmolado. Gracias, Señor, por haberte ofrecido por nosotros. Gracias, Señor, por haberte dado como esa ofrenda por el pecado. Tu palabra dice que con una sola ofrenda hiciste para siempre perfectos a los santificados. Por eso en esta mañana te damos gracias, te alabamos y te bendecimos con todo nuestro corazón. Y una vez más te pedimos que bendigas a tu pueblo. Bendice a las familias que nos ven. Bendice a las familias, Señor, que siempre se conectan. Bendice sus vidas. Bendice sus hogares. Aún aquellos que nos ven de una forma diferida este mensaje, esta transmisión, Señor, bendíceles también a ellos, a todos aquellos que siguen esta página, a todos aquellos que se conectan a través de este medio, les bendecimos. Te pedimos, Señor, que puedas visitar sus vidas, que puedas visitar sus hogares, que puedas visitar sus familias, que tus cuidados puedan estar sobre tu pueblo, que tus cuidados, tu asistencia, tu auxilio. Y hoy más que nunca, Señor, rogamos por tu protección para cada hogar, para cada familia. Que tu pueblo sea guardado, Señor amado, bajo la sombra de tus alas. Que tu pueblo pueda ser guardado, Señor amado, bajo el abrigo del Altísimo. Hoy ponemos a cada familia de nuestra iglesia como aquellos hermanos y amigos que nos siguen a través de esta página. Señor, les bendecimos y también a ellos te pedimos que sobre ellos extiendas tu manto de protección, Señor, de modo de que podamos ser guardados ante esta pandemia, ante este virus, Señor, y te pedimos que podamos ser resguardados. Hoy más que nunca te pedimos que seamos revestidos de salud, que podamos ser revestidos, Señor amado, con tu palabra, con tu presencia, con tu Espíritu Santo. Así oramos y así bendecimos a tu pueblo. En Cristo Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos, pueblo del Señor. Les mandamos un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Deseamos y les rogamos al Señor que puedan tener un excelente inicio de semana. Y siempre les invitamos para que puedan conectarse juntamente
con nosotros el día martes, solo que por la noche. Que Dios les bendiga.